Mark Zuckerberg. Vendió los datos de todos sus usuarios. Le robó la idea a dos gemelos. En 2025 Forbes lo calificó como la segunda persona más rica del mundo. Pero esto sigue siendo así. ¿De dónde salió Mark? ¿Cómo llegó a donde está? ¿Quién carajo es Mark Zuckerberg? Hola, soy Ale Marín y si sos una persona curiosa llegaste al lugar indicado, porque acá nos dedicamos a hablar de qué carajos son las personas y qué carajos son las cosas. Y hoy la personita que más datos nos roba desde que tenemos 12 años, Marky. ¿Será reptiliano este tipo? La verdad que el video de hoy se viene súper interesante. Estoy feliz. Bueno, primero que nada, shout out a Choque. Terapia de choque. Básicamente, mi hermana tiene una marca de ropa que han sacado un nuevo drop increíble que están viendo probablemente ahora acá en pantalla. Lo re recomiendo, está buenísima la ropa, súper oversize, le entra a todo el mundo. Para colmo que tiene muy buena tela, yo la uso por ahí 3 días seguidos y no la lavo, no me juzguen, basta. Y es muy buena, es gran tela, gran cuello tiene, bueno, ahora le puse esto pero se entiende, es un gran cuello, tiene una gran caída, recomiendo mucho a Choque. ¡Arranquemos! Mark Elliott Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en la ciudad neoyorquina de White Plains. La familia de Mark era lo que se podría decir normal. Su madre, Karen Kemner, era psiquiatra y su padre, Edward Zuckerberg, era dentista, aunque también estaba interesado en la informática, algo que, como se pueden imaginar, le contagió a Mark. De hecho, una de las primeras cosas que Mark le pidió a su padre fue una computadora. Y no cualquier computadora. Una Quantex 466 DXB con un procesador Intel 486 y un libro llamado C++ para Dummies, que es básicamente un lenguaje de programación. Típicos intereses de niño que no se sabía relacionar con nadie. ¡Arre! Igual sí. Cuestión que a Mark le encantaba crear cosas nuevas y creía que si aprendía a escribir código iba a poder básicamente crear muchas cosas más. Al final del noveno de la primaria, él ya había creado un juego, que en realidad era un juego de mesa llamado Risk, en su versión para computadora. Este juego en realidad él lo crea porque le encantaba el latín que estudiaba y además estaba un toque obsesionado con el Imperio Romano, que de eso se trataba el juego. Y tan buenas calificaciones tenía que lo transfirieron a una escuela mucho mejor, la Philip Exeter Academy, o como se pronuncie, donde ganó premios de todo tipo, astronomía, matemática, física, you name it. Y cuando llegaba el verano, él no se quedaba en la casa a relajarse, sino que también iba a campamentos donde seguía explotando su inteligencia y creatividad. En este caso, el John Hopkins Center for Talented Youth, o sea, el centro para jóvenes talentosos. ¡Oh, wow! Y a medida que el tiempo pasaba, Mark seguía indagando en el rabbit hole del software. Porque piensen además que en ese momento era algo muy nuevo, una computadora. Y este chabón estaba ahí como re obsesionado, tipo, necesito aprender más. Por eso es que se la pasaba creando cosas todo el tiempo. De hecho, Dato construyó un programa que permitía que todas las computadoras de su casa y el consultorio de su padre se comunicaran entre sí, con un software que llamó SuckNet. Mark, give me the suck. Bueno. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Hola, ¿tenés una idea? Todos tenemos ideas, probablemente tengas una idea que tengas muchas ganas de hacer, o me equivoco. Y seguramente coincidís conmigo de que muchas veces lo difícil de llevar a cabo una idea es la plata. Plata que muchas veces, por ejemplo, si estás buscando inversión, es difícil de acceder si no tenés los contactos indicados. Por eso quiero contarte sobre Believe. Me parece un proyecto muy copado, posta. Believe vendría a ser como una plataforma de crowdfunding, donde las ideas se financian por la comunidad. ¿Cómo funciona? Entonces, imagínate, ya tenés la idea creada. Con Believe podés crear un token para ese proyecto, o sea, crearte una moneda de tu proyecto. Y le contás a la comunidad
¿Por qué deberían apoyar tu proyecto? ¿Qué buscas hacer con él? ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, si a la comunidad, que cualquiera puede ser parte de la comunidad, le gusta la idea, pueden aportar comprando tu moneda. Entonces, básicamente, en vez de enviarte la plata a una cuenta de Mercado Pago, te compran la moneda. Es lo mismo. Suena medio complicado, pero no lo es para nada. Literalmente, con tan solo 8 clics podés tener tu cuenta funcionando y tu moneda en el ecosistema. Solo en el último mes, más de 6 ideas levantaron $1 millón. Ojo con eso. Por ejemplo, el proyecto Viva Bolivia recaudó más de $100.000 solo en su primer día de estar allí postulado. Pero si vos decís, no sé si estoy todavía como para postular una idea públicamente, no pasa nada. Ellos también tienen una ronda de becas de $1 millón activa hoy en día, donde vos podés postular tu idea, básicamente, de forma privada. Te dejo el QR por acá en pantalla para que puedas aplicar a esa beca. Al final, así es como empieza todo. Métete en believe.app y hace que las cosas pasen. Sigamos con el video. Una vez terminó el secundario, tiene que ingresar en la universidad y, para sorpresa de nadie, todas las universidades querían a este bocho en ellas. Igualmente, Mark, ni lento ni perezoso, termina decidiendo ir a Harvard. ¡Hola, la! Yo creo que además, no solo por el renombre, sino que también porque quedaba cerca de Nueva York. Piensen que Harvard está en Boston, que son más o menos unas 4 o 5 horas andando por carretera. No sé, yo pienso que fue un poco de todo, ¿no? Qué loco igual que no se terminó decidiendo por algo en San Francisco, porque en San Francisco estaban Steve Jobs y todos los demás con las computadoras. El loco se fue a Harvard. Interesante elección. Allí estudió ciencias de la comunicación y, atentis, también psicología. Para mí, la clave está en que las personas quieren hacer lo que les haga felices, pero para comprenderlo realmente tienen que comprender su mundo y lo que sucede alrededor, expresó Mark. De hecho, sus amigos le atribuyen el éxito con las redes sociales por esto. Él siempre piensa en términos de psicología social, cómo es que interactúa la gente. A pesar de que en The Social Network, que es una gran película, van a verla obligatoria, ponen pausa ahora y la ponen en Streamio. Pero sí, a pesar de que en The Social Network a él lo muestran como un freak, You're gonna go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. Lo cierto es que sus amigos lo describen como un tipo increíblemente carismático, divertido e increíblemente seguro. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Además de que era el capitán del equipo de esgrima y formaba parte de una fraternidad. Viste que hay que ser bastante cool para estar en una fraternidad. Una fraternidad es como un club en una universidad. Y vos podés vivir en la fraternidad. Mientras mejor es tu fraternidad, mejor vivís, mejor gente te toca, etcétera, etcétera, etcétera. Él era parte de los Alpha Epsilon Pi. Con tan solo 18 años, él y su amigo Adam D'Angelo desarrollan un software llamado Synapse. Y les voy a adelantar que este hombre fue un adelantado de la IA, chicos. Este software seleccionaba canciones de la biblioteca digital del usuario según lo que había escuchado anteriormente. Por ejemplo, si alguien escuchaba The Clash, el programa le sugería una canción de Green Day. Mark y su amigo subieron el programa a internet y no tardó en ganar fans. De hecho, un sitio web de tecnología llamado Slashdot.org lo publicó. Varias empresas de software como Microsoft vieron que Mark tenía futuro y le hablaron para comprar Synapse, aunque nunca hubo una oferta formal. Lo que realmente querían es que trabajáramos para ellos. No queríamos hacer eso, diría Mark después. Finalmente, subió su programa a internet para que todo el mundo lo descargara gratis. Y acá quiero decir algo que medio que está en mi cabeza desde hace tiempo, que Mark es como medio sindicalista del free software, que todos podamos acceder a cómo es en realidad en código o algo, y además también que sea gratuito para el usuario, ¿vieron? Tipo, la mayoría de los productos masivos de él son gratuitos para los usuarios. Y ojo con eso, porque cuando algo es gratis significa que vos sos el producto. No se olviden de eso. Mark no vende redes sociales, Mark vende usuarios a marcas. ¿Se entiende? Y por ahí mucha gente diga, Ale, ya lo re sabemos, pero mucha gente tal vez no, así que presten atención y si algo es gratis es porque vos sos el producto, ¿ok? No necesariamente está mal, simplemente que hay que percibirlo, hay que saberlo. Es interesante, es interesante. De hecho, después de esta creación es que Mark crea Course Match, que te permitía ver una lista de otros estudiantes que estaban en el mismo salón que vos. No se adelante, no se adelante. Porque es recién en segundo año que Mark decide lanzar una versión de Hot or Not, pero harvarense, ¿me entendés?
donde básicamente la gente publicaba una foto de sí misma y vos tenías que calificarla del 1 al 10. Muy early 2000 todo. La mayoría de las residencias de Harvard tenían webs con fotos de las identificaciones de los estudiantes. Mark las descargó y publicó en el sitio que creó, FaceMash. Y a las pocas horas, 450 estudiantes habían votado y hecho un top 10 de los más lindos de cada residencia. Pero de repente, algunos estudiantes y maestros que terminaron ahí por alguna razón se reofendieron con Mark y desde la universidad le bloquearon el internet. ¿Qué? O sea, perdón. Vos sos Harvard, tenés a un bocho que está haciendo cosas muy interesantes y le vas a bloquear el internet. No me parece, no me parece. Está bien igual, porque la junta administrativa lo acusó de haber violado la privacidad de los estudiantes y los profesores con eso que hizo. Más que mucha gente en realidad ni siquiera quería estar ahí, tipo, él se metió, robó la info y los publicó. Obviamente no fue expulsado ni suspendido, solo hicieron que baje el sitio web y ya. Y lejos de esto haber sido una tristeza para él, esa misma noche sus roommates y él se juntaron, tomaron champán y celebraron porque, oh my god, revolucionamos Harvard, muchachos. Mark a estas alturas se había ganado la fama de prodigio en la programación. Y ahí es cuando entran en esta historia los gemelos Winklevoss, que de hecho ahora son remil reconocidos en todo lo que es Web3, cripto, Bitcoin, Ethereum, ustedes me entienden. Es como que los chabones siempre están en industrias tipo súper emergentes y súper exponenciales. Bueno, los hermanos querían escribir código para crear un sitio web que revolucionaría las redes sociales como las conocíamos hasta el momento, cuando las redes sociales no eran redes sociales, ¿se entiende? Por esa época las websites más populares eran Friendster y Tribe.net. Y ni siquiera se usaban tanto. Básicamente publicabas una foto tuya, una pequeña bio y te relacionabas con los demás por internet, pero muy breve, muy chiquito. El primer prototipo de los hermanos Winklevoss se llamaba en realidad Harvard Connection, porque ellos querían que fuera exclusivo de solamente gente que tuviera el mail de Harvard. Qué falopero, chicos, no. Acceso libre y gratuito para todos. Obviamente Mark dice, sí, dale trabajemos juntos. Pero lo que los hermanitos Winklevoss no sabía es que Mark Zuckerberg estaba básicamente robándoles la idea, trabajando más en su proyecto personal inspirado en lo que ellos querían hacer que en el proyecto de ellos en sí. Básicamente, Mark se dio cuenta de que Harvard ofrecía a todos los estudiantes de primer año una copia del directorio de la clase, conocido como Facebook. Sí. Este libro tenía una fotografía de cada miembro y su nombre, fecha de nacimiento, ciudad de residencia y secundaria. De hecho, Harvard quería poner este Facebook en línea, así que Mark dijo, me parece un poco absurdo que la universidad tarde un par de años en hacerlo. Yo puedo hacerlo mejor que ellos y en una semana. ¡OMG! Ay, Mark, no será muy picante. ¿Podemos ser amigos, por favor? Quiero ser amiga de Mark Zuckerberg. Chicos, qué cool, qué cool. Re picateaba el establecimiento ese. Re cool. Cuestión que Mark le cuenta todo a sus dos roommates, Chris Hughes y Dustin Moskowitz. Perdón si estoy pronunciando mal los nombres, pero acuérdense de estas dos personitas. Cuestión que Mark se reobsesionó, se pasaba todas las noches sin dormir, escribiendo código, haciendo maqueta, probando cosas, viendo qué funcionaba, qué no. Y 10 días después había hecho casi todo. Cualquiera con un email de Harvard podía crearse un perfil, subir su foto y escribir toda su biografía, incluso agregar hobbies que te gustaran o películas que querías ver. Básicamente vos en el buscador podías buscar contactos y buscar dentro de esos contactos a sus contactos, creando así una red infinita de gente con la que podías conectar. Así, un mes después, el 4 de febrero de 2004, se lanza oficialmente thefacebook.com. ¡Oh my God! Mark y sus amigos le contaron a un par de conocidos, ellos se crean la cuenta, le cuentan a otros de sus conocidos y así se empezó a hacer muy grande la red y ¡pum! 1500 inscriptos en un día. Una semana después, todo Harvard estaba en The Facebook inscripto. Pero lo que todos se preguntan es ¿por qué pegó tanto el hecho de Facebook y no de repente, no sé, MySpace o Friendster? ¿Qué tenía de especial? Bueno, los miembros de Facebook no podían mentir sobre su identidad. Tenían un mail de Harvard, profesores y clases en común. Recuerdo la emoción que generaba que ese chico, cuyo perfil habías revisado la noche anterior, pudiera estar sentado a la mesa de al lado en el comedor o a la mañana siguiente durante el desayuno. Y la cosa no se quedó ahí.
Porque Mark en su cabeza sabía que esto tenía que expandirse, era cuestión de esperar un poquito más. De repente le empiezan a llegar un montón de mails de otras universidades y de estudiantes de incluso otros estados que por ahí ni siquiera iban a la universidad todavía, pidiéndole a Mark, por favor, danos acceso a Facebook. Entonces decidió que vos, si te unías, solamente podías ver a miembros de la misma universidad que vos. Ojo, esto no está en la película, es mucha novedad muy buena. Y solo podías ver a otra gente de otras universidades si alguien de esa universidad te agregaba a su lista de amigos. Es por este momento más o menos que todo empieza a explotar, pero también empiezan a pasar cosas muy polémicas. Picante, picante, picante. Por ejemplo, la policía encontraba en Facebook una fiesta que se iba a hacer en una de las fraternidades. Entonces caían y los metían a todos en cana. No, pero caían y clausuraban la fiesta. Y Mark ahí dijo, ni lento ni perezoso, che, me parece que deberíamos tener privacidad también, ajustes de privacidad, y que cada uno elija a quién mostrarle su perfil y a quién no. Muy interesante. De hecho, sobre esto diría, la forma de hacer que la gente se sienta cómoda es dándole control sobre quién puede ver qué. A finales de febrero, recuerden que salió 4 de febrero, a finales de febrero, The Facebook llegó a Columbia, Yale y Stanford. Para junio, el sitio ya se había expandido a 40 universidades y contaba con 150.000 usuarios registrados. Y acá es cuando se empieza a poner interesante. Acá es cuando empiezan a llegarle a Mark ofertas. Varios VCs, B corta C o Venture Capital o en español, inversores de riesgo, contactaron a Mark para hacerle ofertas. Pero Mark decidió financiar Facebook con plata suya y de un compañero de Stanford. Recuerden este dato. Porque Mark era clase media, tipo, bien, tenía plata, pero hasta ahí, ¿me entendés? Entonces, además de la inversión, pensaron cómo podemos generar guita. Y es que crean un modelo de negocios para la empresa, creando espacios publicitarios dentro del sitio web. Estos espacios iban a ser controlados por ellos, iban a verse como ellos quisieran y no tenían que verse spameros para nada. Tenía que ser todo de buen gusto y estar acorde al sitio. Y así empezó a entrar un poco de plata, porque hasta el momento, que ya había sido más o menos 6-7 meses, Mark y la gente que estaba trabajando con él no habían visto ni un centavo. Y de hecho tampoco habían invertido nada. O sea, lo único que se había invertido era un servidor de $85. Mira lo que te digo. Así que esta es tu chance de, si hoy tenés una idea, es muy fácil ejecutarla. Imagínate que Mark hace 20 años atrás hizo esto sin un mango. Bueno, también estaba en Harvard y todo lo que quieras, pero sin un mango lo hizo. Y vos también podés. Hoy en día vivimos en una economía muy loca donde las ideas son lo que vale plata porque la ejecución es muy fácil. Nunca fue tan fácil ejecutar algo. Hoy las ideas son lo que valen y cada vez van a valer más. Entonces, ¿por qué no estás ejecutando esa idea que tenés? Salí, hacelo. Hay un montón de sitios web, hay un montón de inteligencias artificiales, hay un montón de gente que está dispuesta a escucharte. Solo tenés que ejecutar. Y si les gustaría que haga más videos sobre cómo se crean las empresas y inversores y gente que creó cosas, pueden decirme, porque a mí me encantaría empezar a virar más el canal hacia un lado más económico, financiero, no de Ponzi ni nada de esos, chicos, no, por favor, no, sino que más tipo posta, tipo, ¿cómo se creó Adidas? ¿Cómo se creó Nike? ¿Cómo se creó Vogue? Todas cosas así, porque me parece que también entendiendo cómo funciona el mundo, cómo son los modelos de negocio de los demás, cómo los otros levantan sus empresas, es que nosotros podemos mejorar y levantar las nuestras. Información es poder. Pero bueno, en resumen, hoy en este mundo de ideas, ejecutar nunca fue tan fácil. Andá por tu idea. Rompela, vos podés. Bueno, basta de coaching. Arre. ¿De dónde salió eso? Es como que me lo estoy diciendo de mí misma en algún nivel. Porque vieron que yo tengo NerdConf, que es mi evento que va viajando por el mundo. Estuvimos en San Francisco hace poco y estuvo buenísimo, estuvo brutal. Y posta que ahí en la meca de la tecnología te das cuenta de que ya se inventó todo. Y la única persona que resalta es aquella que tiene buenas ideas. Está todo acá. ¿Qué esperás? Cuestión que entonces para finales de 2004 Mark y sus amigos dejan la costa este y se van al oeste, a Palo Alto específicamente, claramente a la meca, el cono urbano de San Francisco, el corazón de la tecnología.
Palo Alto está muy cerca además de Silicon Valley, que es donde están Google, Apple y muchas de las empresas más importantes de tecnología. Pero además también está muy cerca de San Francisco, está como en un punto medio, muy estratégico, donde también tenés cerca San Francisco, que es básicamente donde están todos los ricos haciendo cosas tech. Es un gran lugar, me gustaría volver, me parece que es un lugar para hacer temporada. Hay gente haciendo de todo el tiempo, nadie sale de joda, todos salen a correr, todos comen bien. Es una flayada, es un lugar muy loco. Y con esa mentalidad de ir a perseguir a los tiburones, ser un pez pequeño en un lugar de peces gigantescos, Mark y sus amigos se embarcan en esta aventura. Alquilan una casa entonces con 4 habitaciones y una pileta y la llaman Casa Facebook. Las universidades estaban cerradas por las vacaciones, pero el tráfico en el sitio seguía creciendo y de hecho crecía más que nunca. Mark y sus amigos no daban abasto, pasaban 16 horas por día dándole ahí a la computadorita, mejorando, haciendo que el servidor no se caiga, mejorando la UX UI, apagando incendios allá, apagando incendios acá, diciéndole que no a los inversores, tomándose una piña colada, entre otras cosas. ¿Quién dijo que la vida tech era fácil? Para septiembre, TheFacebook.com contaba con 250.000 de usuarios y Mark y sus amigos dejaron Harvard para expandir el sitio, pero necesitaban plata para comprar servidores. Entonces Mark conoció a alguien que se volvería clave, Sean Parker, cofundador de Napster. Sean Parker es responsable de una de las mejores cosas que le pasó a Facebook y una de las mejores frases de toda la película de Social Network. Roll the clip. Drop the. Just Facebook. It's cleaner. Parker le presenta a Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal. Peter Thiel, de hecho, cofundó PayPal con Elon Musk, como para que se den una idea del nivel que estamos manejando ya a esta altura. Peter Thiel le dio $500.000 a Mark para que puedan cumplir su meta y expandirse. Además, también se incorporó en la junta directiva y se quedó con un par de acciones de la empresa. ¡Ulala! Algo que la verdad es muy inteligente si tenemos en cuenta que Facebook fue el segundo sitio web que más creció en 2015. Ni lento ni perezoso el Peter Thiel, chicos. Todo el mundo quería sumarse a Facebook. No podían más, necesitaban entrar. Inclusive las abuelas pedían que les den acceso desde los geriátricos. O sea, todos y todas y todes querían entrar en Facebook. What people do when they're on the site is a few things. One is, as you said, look people up and just find information about people, which is actually a pretty decent resource to find stuff because people feel comfortable sharing. Ya un poco más pegados, Mark y toda la banda dejaron la casa Facebook y se mudaron a unas oficinas. De hecho, ahí es cuando se expande mucho más el equipo y contratan gente más seria para todo lo que era publicidad, atención al cliente y altos mandos ejecutivos. Paralelamente a todo esto, Mark obviamente tenía una vida en el mundo no virtual. ¿Cómo? En 2005 empezó a salir con Priscilla Chan, una estudiante de medicina. Movie made it seem like FaceMash was so important to starting Facebook. It wasn't. But without FaceMash, I never would have met Priscilla. And Priscilla's the most important person in my life. I just woke up. Where did you go and how did I fall in love? As if the whole reason for making Facebook and building something was because I wanted to get girls or wanted to get into some kind of social institution. And I mean, the reality for people who know me is I've actually been dating the same girl since before I started Facebook. Ese mismo año, de hecho, Facebook recibió $12,7 millones. Para septiembre de 2006, cualquier persona con un email ya podía unirse. También es por esta época que Mark rechaza una compra multimillonaria de $1.000 millones. El postor, Yahoo. Pero Mark no quería vender a su bebé porque le daba desconfianza de qué podían llegarle a hacer. Con quien sí llegó a un acuerdo fue con Microsoft, que le pagó $240 millones por una participación del 1,6%. 1,6%, gente. A esta altura, el patrimonio neto de Mark superaba los $1.000 millones. Y ahí, con Mark en la mira de todo el mundo, porque esto piensen que no dejó de crecer y crecer y crecer. En 2006 ya todo el mundo podía usar Facebook, en 2008 había no sé cuántos miles de millones de usuarios. Llega entonces una gran polémica. ¿Se acuerdan de los hermanitos Winklevoss? Bueno, según ellos, Mark había dejado de lado Harvard Connection para trabajar en Facebook, copiándoles la idea, arrebatándoles sin más.
polémico. LAM. Cuestión que en 2004 demandaron a Mark y en 2008 se resolvió la disputa, donde básicamente los hermanos Winklevoss recibieron $20 millones cash y además $45 millones en acciones de Facebook. Hagan esto, se meten en Google y pongan precios de acciones de Facebook en el año 2008 y pongan después precios de acciones de Facebook en el año 2025. Díganme cuánta plata tienen entonces ahora los hermanos Winklevoss solo con las acciones que tenían. Ruego y le pido a Dios que no hayan vendido nada. Esta disputa obviamente lo deja a él como un magnate, que iba a dejar todo de lado, incluso su ética y moral, en pos de lograr sus metas. De hecho, esto está muy bien plasmado en The Social Network, que salió en 2010, alta película, de nuevo, vayan a verla, no sé qué hacen que no la están viendo, ¿por qué no le ponen pausa al video y la van a ver? Porque está buenísima. De paso, ustedes lo saben mejor que yo, gente, algoritmos, el video se va a mover más si ustedes interactúan con él. Así que venga ese like, esa suscribida que es gratuita y también coméntenos qué opinan de Mark Zuckerberg. ¿Ustedes siguen usando Facebook? Les leo. Y acá obviamente con tanta exposición, con tanto crecimiento exponencial de su proyecto, es que Mark se vuelve cada vez una persona más pública. Y a la gente no le gustaba mucho la personalidad de Mark, digamos. Decían que era poco natural en las entrevistas y empiezan a hacerle un montón de memes, hasta incluso llegando a acusar al propio Mark de ser un reptiliano. You're human, and I was human. I am not a lizard. I was human. Pero Mark poco tiempo tenía para atender estas burlas, porque él seguía expandiendo su imperio en Facebook y viviendo con el amor de su vida. Aprendió mandarín para quedar bien con su suegro y en mayo de 2012 se casó con Priscilla en su casa de Palo Alto. Ese año compró Instagram por $1.000 millones y en 2014 WhatsApp por 19 millones. Esto evidenció su habilidad para identificar y capitalizar tendencias futuras en la tecnología social y la comunicación digital. ¡Hola! Porque obviamente los números de WhatsApp e Instagram los años posteriores a su compra no dejaron de crecer, más que los enlazaba a todos entre sí. Yo creo que Mark dijo, ¿vieron WeChat en China? Bueno, yo voy a hacer ese, pero acá en todo Occidente. ¡To the power! Arre que decía, pero sí, más o menos así debe haber sido. Chicos, no piensen que hice ningún símbolo raro, levanté el puño nada más, bueno, por las dudas, ¿viste? Por las dudas ya van a empezar a decirme que soy nazi y todas esas cosas. No, el puño. En 2015 nació su hija Máxima y en 2017 Augusto. Pero acá tenemos que detenernos porque en 2018 llega el gate definitivo, el gate que marca un antes y un después en la vida de Mark. Resulta que Christopher Wylie, un ex empleado de Cambridge Analytica, empresa de análisis de datos y de comunicación estratégica, reveló que habían obtenido sin consentimiento los datos de 87 millones de usuarios de Facebook. Datos que se utilizaron para generar perfiles psicológicos y realizar micro-targeting político en las campañas de Donald Trump en 2016. Esto dejó en evidencia la poca privacidad de Facebook e hizo que Mark enfrentara sanciones y regulaciones estrictas, testificando incluso ante el Congreso. Anyone on your leadership team know about Cambridge Analytica prior to the initial report by The Guardian on December 11th, 2015? Congresswoman, I believe so, and that some folks were tracking it internally. And I'm actually, as you're asking this, I do think I was aware of Cambridge Analytica as an entity earlier. I don't know if I was tracking how they were using Facebook specifically. data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election, you don't know? Well, Congresswoman, I'm sure we discussed it after we were aware of what happened. Okay. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.
Y esto, chicos, es re polémico porque nuestros datos son re sensibles. Hoy vivimos en una economía de datos. Todo es datos. Si yo tengo dato tuyo, puedo venderle a alguien más. No importa qué tipo de dato, puede ser todo tipo de dato. Cuando yo digo dato, digo formas en las que vos navegás, dónde estás mirando cuando mirás la pantalla, a qué le das clic y a qué no, por qué algo te llama la atención, por qué no. Todo eso conjugado hace que vos puedas captar la atención muy fuerte de ciertos usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés toda esa información, viene un político y quiere hacer una campaña, te hace un festín con toda esa información. Porque como bien dijimos recién, se crearon perfiles según tu personalidad para mostrarte cosas de Trump que a vos te gusten. Vos por ahí no simpatizabas con Trump, pero él mediante su campaña, que dicho sea de paso, bastante ilegal y bastante privada fue, porque nadie se enteró hasta que explotó todo por los aires. Con esa campaña captaron miles y miles de votantes, porque por ahí yo no iba a votar a Trump, pero me empezaron a mandar un montón de información que hacía que me guste Trump. ¿Por qué? Porque sabían lo que a mí me gustaba. Y es re polémico eso, está re mal, o sea, donde quiera que lo mires está mal. Muy polémico mal. Y todo porque este otro nos tiene conectados 24/7 a todas sus redes sociales, ¿entendés? Mark prometió una investigación en profundidad sobre compañías que hayan tenido acceso a datos de Facebook, él negando haberlos dado. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Yes, Senator. I think everyone should have control over how their information is used. And as we've talked about in some of the other questions, I think that is laid out in some of the documents. But more importantly, you want to give people control in the product. So the most important way that this happens across our services is that every day people come to our services to choose to share photos or send messages. And every single time they choose to share something, they have a control right there about who they want to share it with. Sus dichos convencieron a muchos y las acciones de Facebook crecieron un 4,5% hasta llegar a valer $165 la unidad. Después de esto, Mark tuvo beef con Apple. You know, they build stuff like AirPods, which are cool, but they've just thoroughly hamstrung the ability for anyone else to build something that can connect to the iPhone in the same way. So, I mean, there are a lot of other companies in the world that would be able to build like a very good earbud, but it just, Apple has a specific protocol that they've built into the iPhone that allows AirPods to basically connect to it, and it's just much more seamless because they've enabled that, but they don't let anyone else use the protocol. If they did, there would probably be much better competitors to AirPods out. Con Elon Musk. I'll find Zuckerberg any place, anytime, any room. Y en 2021, Facebook Inc. cambió su nombre a Meta Platforms para reflejar su enfoque en el desarrollo del metaverso. La idea era crear un entorno virtual que permita a los usuarios interactuar en un espacio 3D. También le vino como anillo al dedo esto, para despegarse de la imagen que tenía el nombre ligado al escándalo político. En 2023 nació su tercera hija, Aurelia. Y todos nos ponemos muy contentos de que haya nacido la hija de Mark, pero los quilombos siguieron. Hoy en día, Meta enfrenta una demanda de $8.000 millones por todo el escándalo de Cambridge Analytica. Y el juicio todavía sigue en pie. On political advertisements. Well, Congresswoman, I think lying is bad, and I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad. That's different from it being, in our position, the right thing to do to prevent your constituents or people in an election from seeing that you had lied. Lo cierto es que Mark ya no es el chico que creó una red social en su dormitorio, sino una de las 100 personas más ricas e influyentes del mundo. Parece no haber usado su poder para el bien, olvidando lo que realmente importaba para Facebook, que era la privacidad de los usuarios. Aunque él sigue apostando por cambiar la forma de comunicarnos mediante la tecnología, ¿logrará salir de esta o se convertirá en otro millonario despreciado por todos que solo quiere lo que él quiere? ¡Adiós! And one more question. In your ongoing dinner parties with far-right figures, some of who advance the conspiracy theory that white supremacy is a hoax, did you discuss so-called social media bias against conservatives, and do you believe there is a bias? Congresswoman,
I don't remember everything that was in the question. That's all right. I'll move on.